Hola amigos, estos son las verdades del barquero. Hoy voy a hablar de un asunto que nos interesa a todos, obviamente de uno de mis asuntos preferidos. Os voy a hablar de un tema que se llama presión fiscal y esfuerzo fiscal. Algunas cosas de estas, las personas que no estáis en estos asuntos, las oís por la tele, a estos periodistas que opinan de todo, pero yo no sé hasta qué punto las tenéis claras y voy a intentar, para que os informéis un poquito mejor, de colaborar con ello. Mirad, primero voy a contar una especie de anécdota de hace ya un poquito más de 20 años. Mirad, en la primera legislatura del señor Aznar, siendo ministro de Hacienda, una persona que conocéis casi todos, que se llama Cristóbal Montoro, que ha sido ministro de Hacienda no sabemos ni cuántos años, sobre todo en estos últimos gobiernos, también con el señor Mariano Rajoy. Resulta que un día, viendo yo la tele, dijo una verdad, y yo dije, un político diciendo una verdad, me quedé completamente alucinado. Mira, el señor Montoro dijo: en España las personas asalariadas solteras que tienen un salario entre 3,5 millones de pesetas y 5 tienen o soportan una presión fiscal del 55%. Y yo dije, lo has clavado, tienes razón, ¿vale? Entre otras cosas porque yo me encontraba en ese grupo. Mirad, por eso os quiero hablar de este tema hoy, de la presión fiscal y del esfuerzo fiscal. Mira, todas las personas físicas y jurídicas, sobre todo me estoy refiriendo a las personas físicas, pues soportamos presión fiscal, obviamente, porque todos pagamos impuestos de todo tipo. IVA si consumimos, IRPF si hemos obtenido renta, transmisiones patrimoniales si compramos, sucesiones si nos morimos y pagan nuestros herederos, o si obviamente nosotros no las pagamos, nosotros sí heredamos, y impuestos municipales, el vehículo, el IBI, todos sabéis, porque estamos fritos de impuestos por todos sitios. Y no hace falta matizar más sobre ello. Mira, yéndonos al concepto, sobre todo por si no lo conocéis bien, os lo empiezo yo a aclarar. Mira, la presión fiscal es el tanto por ciento que representa la suma de todos los tributos respecto del PIB. Cuando hablamos de tributos, hablamos de tanto de impuestos, de tasas, como de contribuciones especiales, que son los 3 grupos tributarios. Pero respecto de las tasas y de las contribuciones, eso representa un porcentaje muy pequeño respecto de todo lo que pagamos, de la media de todo lo que pagamos respecto, de forma que, como os digo, cuando nos referimos a tributos, nos vamos a centrar básicamente en los impuestos, que es la inmensísima mayoría de los pagos a las administraciones públicas, ¿vale? Bien. Como os decía, todas las personas físicas tenemos presión fiscal, un 5, un 10, un 20, un 30, y algunas personas físicas, algunos años, pueden superar perfectamente el 60% de su renta. Alguien dirá, ¿el 60%? Sí, IVA. Bueno, y no voy a decir bastante más, pero alguno puede que llegara hasta el 70%. Mirad, ¿qué supone esto? Pues mirad, que nuestro gobierno, los últimos años sobre todo, han dicho, lo habéis oído por la tele, dice, en España tenemos una presión fiscal que es más baja que los países de nuestro entorno. Más baja que los países de nuestro entorno. No, estamos ya en asuntos de impuestos, ya estamos como los países que más pagan. Mirar, la presión fiscal de los últimos años en nuestro país es un 38-40%. Yo creo que la presión fiscal media anda más sobre un 40%, ¿vale? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que para que la media sea un 40, obviamente hay personas que pagan un 50, un 50 y pico, y otras que pagan un 10, un 20, un 30, en función de su renta y de otros parámetros. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Pues mirar, a que estemos, como os decía, entre el cuarto, quinto, sexto país de Europa con una presión fiscal más alta, ¿vale? Y los que están por encima están levemente por encima de nosotros, ¿vale? Bien, ¿esto qué supone? Pues mirad, para que os hagáis una idea. En los presupuestos generales del Estado, esos que oí hablar de ellos de vez en cuando, sobre todo más a final de año, pero que últimamente se oye hablar más porque el gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha podido sacar uno adelante, y lleva ya un par de años prorrogados los del señor Montoro, que he comentado antes, los últimos del gobierno anterior del señor Rajoy. Resulta que, para que os hagáis una idea, en los presupuestos generales del Estado hay la suma de todos los gastos que tienen presupuestados las administraciones públicas, es decir, la administración local, la autonómica y la estatal, ascienden a unos 520.000 millones de euros. En tanto en cuanto los ingresos de las 3 administraciones están previstos
en torno de los 490.000 millones, ¿vale? ¿Qué supone eso? Pues supone que, como os estáis dando cuenta, hay alrededor de 30-35.000 millones de diferencia de menos respecto de los ingresos que de los gastos. Es decir, eso crea deuda pública y déficit público, ¿vale? Bien. ¿Qué ha dado lugar los últimos 10-12 años? A que la deuda pública de España, que cuando empezó la crisis era relativamente baja, de las más bajas de Europa, en torno a un 30 y pico por ciento de nuestro PIB, o sea, hace unos 350.000 millones, pues ya está, como oí muchas veces por la televisión, como os digo, en torno al 100% del PIB. Bueno, antes de nada, intuís todo lo que es el PIB, pero yo, por si alguien no lo tiene claro, os lo digo. Mira, el Producto Interior Bruto es el valor que tienen todos los bienes y servicios que un país produce durante un año. En nuestro país, el PIB de los años así 2018-2019 anda en torno a 1,22 billones de euros, es decir, 1.200.000 millones de euros, ¿vale? Si vosotros hacéis una cuenta bien clara, bien sencilla, que el 40% de presión fiscal media, el 40% de 1,2 billones de euros da en torno a los 490.000 millones, que es lo que por todo tipo de impuestos, renta, IVA, sucesiones, lo que le pagáis al ayuntamiento, es lo que van a recaudar todas las administraciones en cada uno de estos años, ¿vale? Bien, y un dato histórico breve: Franco dejó cero de deuda, gastaba lo que tenía o lo que recaudaba. Con eso no estoy yo defendiendo el régimen, obviamente, ¿verdad? Como ya sabéis. Luego, como os decía, hasta que empezó la crisis, nuestro país era un país de relativamente muy poca deuda, pero mirar también, no es que fuéramos con una administración excelente ni nada, es que, entre otras cosas, contribuyó a el que vendimos, es decir, privatizamos todas las empresas públicas, Endesa, Telefónica, todas. Cosa que algunos países como Francia todavía no han hecho y tienen un colchón para quitarse de encima una buena parte de deuda pública. Bien, con el comienzo de la crisis del 2007, nuestro déficit se volvió completamente loco. El señor Zapatero en asuntos de administración la clavó completamente. De hecho, el año 2009 es el de toda la historia, el de déficit más alto que yo creo. No creo que ningún año podamos llegar a ese déficit. El señor Zapatero tiene el récord de que tuvo de déficit público ese año 130.000 millones de euros. Sí, han oído bien, 130.000 millones de euros. Bien. ¿Qué pasó después? Pues lo que todos vosotros conocéis, que luego el gobierno de Rajoy, sin mucho presumir de mejora económica y tal, pero en cuanto a administración y a déficit público, no mejoró nada, no. ¿Qué es lo que hemos hecho los últimos 11-12 años, queridos amigos? Pues mirad que de tener el 35, aproximadamente el 35% de deuda pública acumulada, hemos pasado a tener el 100% del PIB. Es decir, no hay ningún país moderno de la OCDE, de los países capitalistas industrializados, donde su deuda pública haya tenido un aumento tan bestial en aproximadamente una década. Ninguno. Y a los políticos parece que eso les da igual, pero yo recuerdo, y eso es una obviedad, que las deudas hay que pagarlas. Las deudas no las paga ni Harry Potter ni el Espíritu Santo. Las que no paguemos nosotros las pagarán vuestros hijos, los míos no. Y me preocupa mucho, os debería de preocupar a vosotros, para que os hagáis una idea. Oí muchas veces por la tele, de vez en cuando, ¿no?, que dicen, ¿cuánto debemos cada español? Pues es bien sencillo. ¿De dónde vienen las cuentas? Pues mira, si debemos sobre el 100% del PIB, sobre 1,2 billones, y lo dividimos por 47 millones de españoles, bueno, de residentes, españoles de toda la vida seremos 39-40 millones, y otros 7-8 millones de las personas que viven aquí. Bien, de ahí es de donde sale eso que de vez en cuando dice la televisión, que debemos 25-26 mil euros cada español vivo, es decir, desde el que nace hoy hasta el viejecico que se va a morir mañana. Eso es una deuda, yo diría que no real. Os digo por qué. Mirad, vosotros creéis que los niños van a pagar, los viejecicos van a pagar, o las personas discapacitadas van a pagar. No. ¿Quiénes son los que tienen capacidad de pago o deben de pagar? Por las personas en edad de trabajar, que trabajan y que producen y que obtienen renta. ¿Cuántas son esas? ¿Son 47 billones? Obviamente no. Vamos a quitarle 30. Os digo por qué. Mirad, si los cotizantes a la Seguridad Social ahora son 19,8 millones y ahí están metidos todos los parados que ellos no cotizan, es decir, no trabajan, sino que les cotiza la Seguridad Social, y tendríamos que
son 1 millón y pico, y tendríamos que reducir otras personas que están trabajando ahora, que son extranjeras, que no sabemos si van a seguir, si se van a ir, etcétera. Tendríamos que hacer un ajuste de que, como mucho, pensando positivamente, esa deuda la tendríamos que dividir no entre 47 millones, sino entre 17 y 18 millones, redondeando. Las personas que producen, que trabajan en España, nos deberíamos de hacer cargo cada una de entre 75 y 80 mil euros para pagar la deuda pública que hemos acumulado a lo largo de estos últimos años. Y obviamente la pregunta es bien clara. ¿Vosotros pagaríais vuestros 80.000 euros? ¿Estáis dispuestos a ello? ¿Podéis pagarlos? ¿Queréis pagarlos? ¿Estáis dispuestos a ello? Yo creo que la respuesta la tenéis que dar cada uno de vosotros, aunque yo obviamente sé cuál sería la respuesta del 99,99%. ¿Estamos algún loco que yo conozca y yo también, ¿no?, que decimos a veces, yo sí pagaría mis 80.000 euros de deuda pública en tanto en cuanto el gobierno nunca más hiciera ni un céntimo de déficit público, de deuda pública, para que no se la dejemos? Las deudas no se pueden dejar a las personas que quedan aquí, eso es ser malas personas, ¿vale? Bien, eso es lo que yo opino. Eso es solo para que lo planteéis con vuestros conocidos, etcétera. El otro concepto que os quiero hablar brevemente, que ya es mucho más breve, es el del esfuerzo fiscal. Mirad, la presión fiscal, como digo, podemos ser el cuarto, quinto, sexto país de Europa con más presión fiscal, pero en el concepto de esfuerzo fiscal ahí estamos en el podio. Si no somos la medalla de oro, somos de plata o de bronce. ¿Qué es el esfuerzo fiscal? Os lo voy a decir con palabras y un ejemplo sencillo, a ver si me entendéis. Mira, el esfuerzo fiscal es el esfuerzo, lo que nos cuesta pagar los impuestos. Y alguien dirá, a mí me cuesta la vida. Sí, pero eso son bromas. Mirad, con un ejemplo numérico me vais a entender perfectamente. Si una persona tiene una renta, gana 120.000 euros al año y tiene una presión fiscal del 50%, es decir, paga la mitad de lo que gana en impuestos, a ella como renta disponible le quedan 60.000 euros, la mitad. Bien, vámonos ahora, ¿cuál es el salario medio en España bruto? Ya sabéis, 23.000 y pico euros. Vamos a suponer que una persona, en vez de 120.000 euros, pues gana 20.000 euros. Y esta persona, en vez de un 50%, tiene una presión fiscal del 25%. Alguien dirá, eso es mucho. Eso no es mucho. Pagar los impuestos de la gasolina, la luz, algo del IRPF. Es decir, eso me estoy quedando corto. ¿Qué significa eso? Pues mira, que una persona que gana 20.000 euros y ya le están quitando 5 o 6.000 euros en impuestos, y ya os digo que estoy siendo muy optimista, le quedan 14 o 15.000 euros. 14.000 euros en 14 paga 1.000 euros. 1.000 euristas. Es decir, una renta de subsistencia. Luego, haciendo una generalidad, obviamente el esfuerzo fiscal es mucho más grande porque estamos cosidos a impuestos directos y sobre todo indirectos a aquellas personas que tienen una renta habitualmente más baja. ¿Estamos de acuerdo? El esfuerzo fiscal. Bien, yo creo que me había entendido todo si no repasáis un poquito el vídeo. Y como os digo, los políticos a lo suyo. Pedro Sánchez a Doñana, a ver si formo gobierno, si no formo gobierno, la deuda que la pague ya veremos quién. Yo con mi avión voy estupendamente a todos los sitios. Como para finalizar este vídeo de hoy de la presión fiscal y del esfuerzo fiscal, lo que sí os digo es que no nos podemos dejar engañar por estos que pretenden ser nuestros gobernantes, que son los que nos fijan, los que nos hacen las leyes y nos fijan lo que tenemos que pagar, es decir, lo que nos sacan del bolsillo. Yo, si voy a votar, obviamente uno de los parámetros principales en los que me fijaré es en qué partido va a ser el que me va a poner menos impuestos, los más justos y los que sean, obviamente tenemos que pagar todos impuestos porque tenemos entre todos solidariamente que atender el gasto público, ¿vale? Pero nunca votaré a alguien que sé yo la administración que me va a hacer. Y voy a poner el ejemplo de esa frase lapidaria de nuestra actual vicepresidenta, la señora Carmen Calvo, que muchos habéis oído en plan chiste, que ya dijo hace años esa frase de: el dinero público no es de nadie. Señora Calvo, el dinero público es mío y de todos los que pagamos, suyo no, ¿vale? Bien, pues aquí os dejo, hasta la próxima. Ya sabéis, si os ha parecido bien, hacia arriba, si no, hacia abajo. Os suscribís cuando tengáis un momentico
y sobre todo lo que más me interesa es vuestros comentarios, si os ha quedado claro, si necesitáis alguna aclaración y si algún tema que os llame la atención creéis que os puedo informar o ayudar o explicaoslo, me lo dejáis por ahí debajo en los comentarios y yo encantado cuando tenga un huequecillo lo haré. Saludos y hasta la próxima, adiós.